Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Charlas Bajo Cero. Somos Martín Cantara Piedra y Daniela Maella. Ven por el chascarrillo y quédate por los traumas es el lema del podcast Puedo Hablar, integrado por Perra de Satán y Snorkel, es decir, Beatriz y Enrique. Con más de 70 episodios, más de 1 millón de reproducciones y 2 sold out en el Teatro Reina Victoria de Madrid, se han consolidado como uno de los podcasts más importantes de este país. Hablando de temas culturales, temas sociales y de salud mental, todo ello con mucho humor. Hola, has llamado a ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza. ¿Puedo hablar? Hola. Hola, Hola, amigas. Enrique, minuto y resultado última hora. Ha ganado el Albacete Balompié. Bueno, lleváis ya 70 episodios, más de 1 millón de escuchas, 2 sold out en el Teatro Reina Victoria y el podcast no llega ni a los 2 años. Vamos a empezar un poco desde el principio. Subisteis el 30 de julio de 2019 los primeros 7 episodios del podcast. ¿Cómo fue la gestación de estos primeros episodios y qué queríais, o sea, cuál era el objetivo del podcast en general? La gestación no fue subrogada, ya os lo digo. Y tampoco fueron 9 meses, aunque bueno, sí que fueron unos cuantos meses de preparación. No teníamos ninguna prisa, queríamos hacerlo con calma y queríamos hacerlo a nuestro gusto y queríamos hacerlo bien, ya que nos poníamos, tampoco es que nos volviéramos locas y revolucionáramos el mundo del podcast, pero que queríamos tomárnoslo en serio. De hecho, nos hicimos fotos profesionales ya para los primeros episodios, para tener una imagen definida. Contactamos con gente que para nosotros los invitados de esos primeros 7 episodios pues fueran especiales de alguna manera y supiéramos que iban a dar juego. O sea, así nos lo curramos, pero también es verdad que lo que no nos preparamos mucho fue lo que eran las conversaciones en sí. Yo me acuerdo que a lo mejor para el primer episodio llevaba 2 hojas de notas, para el segundo 1 hoja y media, para el tercero una solo y cada vez menos, y ahora ya directamente es que no pensamos ni el título del episodio. Nos hemos convertido, mira, cuando yo estudiaba la carrera, me acuerdo que, bueno, ya me pongo abuela cebolleta, un profesor nos dijo que Unamuno escribía a lo que salga, que él se sentaba a escribir y hasta que no terminaba lo que él consideraba pues que podía ser una novela corta, un relato o lo que sea, o sea, se sentaba y lo que le salía le salió. Pues yo creo que es lo que no pudo Unamuno, lo hemos depurado nosotros en Puedo Hablar y ya nos salen los capítulos como churros. Enrique, Snorkel para las amigas. Hola, Enrique, cariño. ¿estás aquí? Qué ganas tenía yo de saludarte a través de las ondas radiofónicas, porque este proyecto, que es el podcast que ahora estáis escuchando, ¿Puedo hablar? Ha tenido una génesis más larga que la de la Biblia, cariño. Pues sí, porque a nosotras nos gustan las cosas bien hechas y las cosas bien hechas requieren paciencia que el mundo ha perdido y Sobre nosotras todo venimos a recuperarla. Porque queríamos hacer las cosas bien, entonces hemos esperado pues a tener todos los artefactos que nos hacían falta. A tener dinero para pagarlos. A tener dinero para pagarlos, y nos hemos montado los estudios Tucán, que son unos estudios radiofónicos en el centro de Madrid, desde el que esperamos haceroslo pasar muy bien, la verdad, porque si Bea, Perra de Satán, mi interlocutora, a la que conocéis de sobra, y yo tenemos una misión en el mundo, es entreteneros. Nosotras somos unas monas, que quizá nos acerca a Unamuno. Sí, el tono lo hemos ido encontrando a tiempo real y en directo y con el botón de rec pulsado. Al principio sí que, hombre, Beatriz y yo no somos tampoco 2 personas ajenas a la comunicación o al humor o a la creación de contenido, como se la llama ahora en redes sociales. O sea que sí que nuestra intención desde el minuto 0 fue hacer una cosa más o menos, a lo mejor si no era profesional, que lo pareciera. ¿Sabes? Que sonara más o menos bien, que cada episodio tuviera su portadita, que lo subiéramos, pues por ejemplo, subirlo todo de golpe, porque sabemos que cuando hay una cosa nueva en Internet es mejor fidelizar a la gente. O sea que si estaba hecho con visos a que la experiencia fuera de quien lo recibiera, que pudiera competir con los podcasts que tenemos al lado, que son grabados en el estudio de la cadena SER, con presupuesto, y nosotras nuestro único gasto fue los primeros micros que tuvimos de 30 euros cada uno, y las fotos que nos hacía un amigo que también nos la dejaba y las súper simpáticas baratas. rosquillas.
Eso fue el gasto principal, evidentemente. Y no hace Entonces falta sí, más. fue el tono sí lo fuimos descubriendo, pero desde el minuto 1 nosotros pensamos que si nos poníamos a hacer algo, aunque solo fuera por la satisfacción de hacerlo bien, que no iba a ser una cosa así descuidada. Al más puro estilo Unamuno, pero pensando en la profesionalización. Pero bueno, tras el éxito de estos primeros episodios, que los subíais por tandas, a partir del confinamiento empezáis a subir un capítulo semanalmente y en la actualidad es la periodicidad que seguís conservando. ¿Creéis que el confinamiento fue un punto de inflexión para vuestro podcast, vuestro proyecto en común? Sí, totalmente. Fue un punto de inflexión para nosotros. Yo la primera, por ejemplo, una de las causas de que el podcast no tuviera una periodicidad clara era que yo no me quería comprometer, pues porque mi trabajo, bueno, pues hay semanas que es muy intenso y hay semanas que no tanto. Y cuando era muy intenso, pues a lo mejor no me apetecía terminar de trabajar e irme a grabar un podcast. Pero llegó el confinamiento y toda mi vida se convirtió en trabajo, con lo cual el podcast era mi alivio, o sea, fue al revés, ¿no? Necesitaba el podcast semanal para tener un ratito de diversión, de risillas y bueno, pues de desconectar un poco del resto, incluso del resto del mundo. Y nos funcionó muy bien. También es verdad que, claro, la gente estaba exactamente igual que nosotros, en su casa aburridos y con ganas de echarse unas risas, que es lo que hacen con nosotros, sobre todo. Y como nos funcionó tan bien, pues claro, ahora ya nos da miedo abandonar esa periodicidad, ese capítulo semanal, porque creemos que la fidelización es máxima y que ya ese capítulo se espera y que ya formamos parte de la rutina de nuestros oyentes, que llegue el miércoles y que se escuche en un nuevo episodio. De hecho, incluso cuando las circunstancias nos impiden que lo subamos el miércoles y lo subimos otro día, siempre hay como un 50% de escuchas que es el primer día. Sea cuando sea, hay gente que inmediatamente ve que hay un capítulo nuevo y se pone a escucharlo. Entonces, claro, te genera también una dinámica que, bueno, yo como oyente de otros podcasts también lo agradezco, ¿no? Saber que cada día definido de la semana puede haber un podcast que te dices, uy, pues esta tarde el paseo, o el rato de cocina, o el rato de gimnasio, o el rato de lo que sea de trabajo, es con eso. Yo siempre tuve en la cabeza que lo de sacar los episodios por tandas no podía ser para siempre. Si las cosas funcionaban, lo lógico es tenerlo, pues hacer una cosa más estructurada en el tiempo y pues las cosas que hayan pasado esa semana poderlas irlas comentando, lo que sea. Nuestro podcast no es ni mucho menos de actualidad, pero bueno, siempre se puede comentar, siempre se puede hablar del tema que hablamos respecto a la actualidad. Yo creo que eso también los oyentes fieles lo agradecen, pero sí, el confinamiento nos trastocó absolutamente todos los planes. Y sinceramente yo estoy ahora mucho mejor que hace un año, o sea que también ha activado según qué herramientas y puedo hablar, ha sido una de ellas. Puedo hablar, empezó como una cosa que no sabíamos cómo encajar en nuestras vidas y ahora para mí forma parte de mi rutina y de mi disfrute semanal, es decir, a ver cuándo grabamos, cómo lo organizamos, con quién nos toca, o sea que siempre apetece. Lo importante es que la periodicidad cambió cuando empezó el confinamiento, pero a pesar de eso y que ya haya pasado un año desde entonces, sigue siendo vuestro momento de descanso y de suspiro, vuestro momento de relajaros, entre comillas. Descanso, no. A ver, es trabajo. Es trabajo. Se ha convertido en un trabajo. Yo creo que Bea está de acuerdo que hay semanas que nos cuesta mucho, mucho, mucho porque las dos... Yo cada vez tengo más prudencia a la hora de autoproclamarme precaria porque veo lo que hay a mi alrededor y digo, bueno, toco madera, ¿no? Pero sí, somos de la generación que ha estrenado la vida precaria y es muy difícil a veces sacar el tiempo y también sacar las energías, que eso y la ilusión, porque puedo hablar también, es una cosa que nos ha traído muchísimas alegrías, pero la ilusión y tal no dura para siempre. O sea, llega un momento en el que se convierte, o en el que lo conviertes en un trabajo o en una cosa que hay que hacer porque te has comprometido, o es muy difícil que la satisfacción personal sin más dure para siempre. Entonces, estamos en ese momento en el que puedo hablar, está empezando a profesionalizarse, también en el sentido económico, estamos empezando a encontrar maneras de obtener beneficios
y en el capitalismo en el que nos movemos esos beneficios quieren decir también económicos, entonces eso compensa, claro, empieza a formar parte ya de tu horario laboral. Totalmente, y lo bueno que tiene es que aunque ya se haya convertido un poquito más en un trabajo, es decir, que ya sabes que todas las semanas va a haber una serie de horas que le tienes que dedicar a poder hablar, a la preparación del episodio, a la grabación y en el caso de Enrique a la postproducción, que es el que monta el podcast. Pero es verdad que yo, o sea, todavía compensa muchísimo y eso que todavía estamos en ese paso entre lo amateur y lo profesional en el sentido de que sí, de que ya vamos sacando rendimiento económico, pero todavía no es para retirarse, te quiero decir. Tímidamente. Sí. Entonces, ahora la motivación es esa, la motivación es que después de 1 año y medio largo de trabajo desinteresado, pues empezamos a ver recompensa y entonces ahora estamos motivadísimos. Yo por lo menos, vamos, yo digo, venga, que te grabo 5 programas. Y además de todas las cosas buenas que os están trayendo personalmente y profesionalmente, todo lo que estáis aportando a la audiencia que os escucha, ¿cuál creéis que es la clave de vuestro éxito? ¿Qué es lo que hace que el día que lo subáis tengáis ese día un 50% de escuchas? Que somos muy graciosas y muy ocurrentes y muy interesantes. Y que están todas igual de locas que nosotras. Sí, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, podría decir lo contrario y a lo mejor hay otras cosas que he hecho que digo, mira, uno lo hace un poco pues por el puro placer de crear, ¿no? Vea, yo somos 2 personas creativas y si tuviéramos 100 escuchas por programa, pues hombre, no sería lo mismo, pero a lo mejor nos apetecería seguir haciéndolo, ¿no? Pero en este caso yo sí entiendo bien a la gente que es nuestro público, porque a mí me pasa con otros podcasts de un corte más o menos similar, que es, ¿qué tiene un podcast? Que es la forma de contenido digital probablemente más barata y más fácil de hacer que existe. O sea, básicamente lo único que necesitas es un micrófono que esté medio bien y tiempo. Es lo que tiene el podcast, que necesita tiempo. Entonces, cuando tú estás escuchando tantas horas a unas personas, no las conoces de nada, pero tienes una relación íntima, porque al final te están acompañando en momentos de intimidad, ¿no? Tú vas paseando, o sea, esos primeros paseos que nos dimos todas cuando la desescalada, yo los hacía siempre acompañados de podcast y al final eso es una cosa bastante íntima, ¿no? O cuando estás cocinando, cuando estás relajadamente en tu casa. Entonces entiendo que hayamos generado con la audiencia esa sensación de intimidad y de acompañamiento. O sea, yo se me ponen los pelos de punta. Ha habido más de un mensaje de cuando nos dicen me acompañáis en mis sesiones de quimioterapia y te dan las gracias, ¿no? O sea, a ti, que es como, pues, hija mía, si esto no nos cuesta, ¿no? Si al final lo que hacemos es ponernos delante de un micro, rec, y soltar las barbaridades y las chorradas que decimos que no son pocas. Entonces yo como oyente de podcast, que vea, por ejemplo, escucha menos, yo escucho muchos, sí lo entiendo, ¿no? Entiendo que de repente hemos conectado por edad con mucha gente de nuestra generación, por experiencias vitales, con muchísima gente. O sea, a mí me alucina que en un episodio donde sobre todo yo hablo de mi depresión, porque Bea está cucú de otra manera, ¿no? Cada uno nos complementamos, pero hablo yo más porque tengo la experiencia de mi depresión y es de los capítulos más escuchados. Y soy yo hablando de depresión con 1 hora y vea un poco esa visión desde fuera, ¿no? Cómo se gestiona cuando también alguien te lo verbaliza, ¿no? Y es una cosa muy concreta y que podría ser muy triste, ¿no? Pues es de los más escuchados y ese yo lo escucho y digo, joder, está bien, ¿no? Yo lo hubiera agradecido. Y precisamente os queríamos preguntar por eso, porque yo creo que una de las claves del éxito de Puedo Hablar y de que se haya creado esa sensación de intimidad que comentáis con los oyentes es los temas sociales de los que habláis de una manera totalmente abierta. Realmente, o sea, vuestro lema del podcast es ven por el chascarrillo, quédate por los traumas. Y aunque sí que hay muchos chascarrillos, también habláis de temas sociales y de salud mental con total libertad y con una intimidad y una falta de prejuicios que quizás en otros medios de comunicación no estamos para nada acostumbrados. Digamos, esta apertura a los oyentes que cada vez tenéis más al contar vuestras experiencias propias, ¿es algo que desde el principio queríais promover en este podcast o fue, digamos, por la comodidad o por la confianza que tenéis con el micro paulatinamente fue llegando? ¿Y cuál ha sido un poco el recibimiento que habéis tenido de los oyentes al hablar de estos temas tan personales? Yo ya tenía experiencia en contar mi vida
porque yo venía, por ejemplo, de trabajar varios años. Estuve, yo creo que 2 años largos en Will Oversize, que sigue existiendo la página, que es básicamente, por resumir mucho, pues una página escrita por mujeres gordas para mujeres gordas. Y ahí había aprendido hasta qué punto es beneficioso, o sea, es un win-win de manual, hablar de tus propios traumas. Primero, porque es muy beneficioso para ti, para la persona que habla de ello, porque es liberador. Yo he tendido a esconder mucho mis cierto tipo de vivencias porque me daban vergüenza y porque creía que solo me pasaban a mí. Entonces, en el momento que las compartes, primero ves que le pasan a un montón de gente exactamente lo mismo que has vivido tú, que la primera vez que te das cuenta que escuchas algo que para ti era tan íntimo y tan que te avergonzabas de ello, y ves que te escriben, no sé, 100 personas y te dicen, ¡buah! Me pasa lo mismo, qué bien encontrarte porque pensaba que solo me pasaba a mí, que estaba loca o que nunca iba a encontrar una solución o que esto era, que nunca iba a poder hablar de ello. Entonces, para ti, primero, es muy liberador. Y segundo, que según vas hablando de ello, le vas restando importancia, lo vas normalizando y ayudas también a que la gente que lo lee haga ese proceso también, ¿no? De restarle importancia te quiero decir a nivel de, por ejemplo, un complejo o sufrir depresión. Es algo, por ejemplo, la salud mental es algo que se quedaba muy de puertas para adentro. La gente no presumía de ir al psiquiatra o al psicólogo, incluso había gente que decidía no contárselo ni siquiera a sus personas más cercanas. Y la única manera de romper con estos tabúes y de normalizarlo es hablar de ello de la manera que Enrique y yo lo hacemos. Y a mí me parece eso, me parece de manera egoísta, muy sanador para mí, la primera, pero es que ya os digo que creo que es un win-win, porque gano yo cada vez que yo hablo de mis traumas y me río de ellos, o le doy vueltas o reflexiono públicamente sobre ellos, no solo me estoy ayudando a mí misma, porque de verdad os digo que me ayuda, sino que sé que le estoy tendiendo una mano a mucha otra gente que la necesita, porque yo una vez también necesité esa mano y a mí me la tendió una persona que no conocía, a la que seguía por YouTube, una youtuber. Y a mí eso no se me olvidará, porque el día que ella le puso nombre a lo que a mí me pasaba, a mí automáticamente me cambió la vida. Yo automáticamente cogí un teléfono y le dije a mi mamá, ¿qué me pasa esto? Tienes que llamar al psiquiatra. Y es como empecé a ir al psiquiatra y a ir al psicólogo, gracias a que una youtuber le puso nombre a lo que yo llevaba tantos años dándole vueltas. Entonces me gustaría pensar que hago lo mismo para otras personas, porque creo que es súper valioso. Y nos consta que así es, porque Mm. ya no solo que hayamos recibido mensajes de me he animado a ir a terapia al psicólogo después de escucharos, que eso han sido docenas, sino ya hay gente que ha acabado sus terapias, ¿no? Ha dicho, hoy es mi último día de terapia que empecé hace X tiempo después de escucharos. Entonces eso a mí yo creo que es nuestra particular batalla desde Puedo Hablar. Son dos. Uno, que vuelva sorpresa al programa de Antena 3, que ese ya lo tenemos más complicado porque eso cuesta dinero, muchísimo dinero. Y otro es que la gente vaya al psicólogo. Y es verdad que puede ser una sensibilidad millennial, digamos, o de nuestra generación, el haber empezado a hablar abiertamente de estas cosas. Y es que al final, si tú tienes una plataforma en Internet que no te cuesta nada, que puede encontrar su público de manera natural, pero que no, o sea, no, tampoco lo haces para las masas, pues creemos que lo que tiene valor es sentarnos frente al micro de manera completamente abierta y siendo conscientes de que nuestras experiencias personales son los que pueden conectar con la gente y que si decimos alguna barbaridad, alguna barra basada, pues que ya está, que forma parte del intercambio, que tampoco va a pasar nada. No estamos en la televisión nacional en prime time ni estamos invitadas en El Hormiguero como para ofender a muchísima gente. Exactamente, yo creo que os escucha quien quiere y quien lo hace muy a gusto y que, como bien decía Beatriz, es una terapia grupal de ida y de vuelta. Ahí hay una retroalimentación que, bueno, que no tiene precio, desde luego, con esto que estáis contando. Y a niveles más generales, lleváis casi 2 años grabando Puedo Hablar. ¿Habéis visto cambio en el mundo del podcast en general? De los podcasts que oíais vosotros al principio y lo que os ha inspirado para hacer el vuestro. Uh-huh. Sí, hombre, el primer cambio ha sido cuantitativo. O sea, cuando nosotros empezamos, no competimos, pero bueno, cuando miramos en qué puesto estamos en las listas de Spotify, no competíamos con tantos podcasts. En el confinamiento hubo un boom del mundo podcast, primero porque ya se venía fraguando
Es decir, ya empezaba a haber podcasts muy relevantes, porque el podcast no es que se haya inventado antes de ayer. Pero bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, ya se había puesto muy de moda, mucha gente famosa en Estados Unidos ya tenía un podcast. En España había ciertos podcasts que estaban teniendo muchísima relevancia. Y de repente en el confinamiento, pues hay mucha gente encerrada en su casa con un micro, que todos tenemos un Skype, una cam, un micro. Todos estábamos aburridos y al final todo el mundo tiene algo que decir y de repente muchísima gente, famosa y no famosa, empezó a sacar su podcast o a convertir, que eso es otra cosa que también he visto que ha pasado, que convierten los programas de televisión en podcast, suben solo el audio. Y la radio, ahora todo se sube. Sí, y entonces, claro, ahora la competencia es muchísimo mayor y a mí por lo menos me hace disfrutar muchísimo más cuando de repente pues entramos en la lista de tendencias de Spotify o cuando nos colocamos en el top 10 de podcast de comedia de Spotify, porque ahora sí que sabes que de un año para acá esto se duplicó y que estamos compitiendo con gente muy, muy fuerte, que estamos sentados, el otro día lo subía yo porque a mí no me gustan mucho los podcasts en general, no escucho mucho podcast, pero hay un podcast que cuando creamos Puedo Hablar para mí era referente y era Todopoderosos, que fíjate qué referente que son 4 hombres heterosexuales hablando de fricadas. Pero a mí me encantaba. Y ellos lo grababan y lo siguen grabando en directo en el Espacio Telefónica en Madrid y suben el audio como podcast y luego también el vídeo a YouTube. Y para mí eran un referente, aunque yo daba por hecho que nunca llegaríamos a eso. ¿Cómo íbamos a llegar, Enrique y yo, a eso? Sin embargo, hace 15 días o 3 semanas estábamos al lado. O sea, rollo, ellos estaban en el número 7 del top de comedia de Spotify y nosotros en el 8. Y lo subí a Twitter en plan de, esto para mí es lo más grande, porque llegaba a estar a la altura del podcast que para mí era el que marcaba el nivel de jamás llegaré a esto, pero me gustaría parecerme. Y ellos llenan el espacio de Telefónica de Madrid y nosotros hemos llenado el Reina Victoria. O sea, a mí es que se me va un poco la pinza cuando me paro a pensarlo, porque digo, ¿pero qué ha pasado? Es que no es para menos. Sí. Y ya habéis comentado que tenéis unas agendas muy apretadas, que tenéis otros proyectos individuales y que realmente a la hora de la verdad, cuando tú pactas una periodicidad contigo mismo en general, es complicado llegar a todo. ¿Cómo encajáis en vuestras profesiones el podcast? Tú, Beatriz, trabajas en el medio de comunicación Jazz, has publicado dos libros, tú, Enrique, tienes el dúo musical Monterrosa, trabajas como periodista. ¿Cómo encajáis? Puedo hablar en vuestras vidas. Con mucho esfuerzo. Con mucha dificultad. O sea, priorizando. Yo hago muchísimas cosas y cada vez más nivel estoy a punto de ponerme en manos de una persona que me ayude a gestionar porque claramente llevo un par de meses que ya no llego a todo. Y no tengo por qué llegar, pero para poder hacer una selección, una criba de lo que me interesa, de lo que no, de qué quiero hacer y qué no, pues voy a tener que contar con una persona que me ayude a hacer eso porque claramente ya no llego. Y sé que no he llegado pues porque se te va de las manos, porque yo a lo mejor he pasado de recibir una propuesta a la semana de cualquier cosa, una propuesta de una entrevista o una propuesta de una colaboración o una propuesta de una charla en una asociación a recibir 5 o 6 al día. Entonces, para mí la clave es priorizar y por supuesto que ahora mismo Puedo Hablar está en mi top de prioridades. Mi prioridad principal es mi trabajo, porque es lo que me da el sueldo fijo a fin de mes, pero la siguiente ya es Puedo Hablar. Al principio, cuando empezamos a grabar el podcast, no lo era, pero viendo cómo ha evolucionado la cosa, pues evidentemente es mi segundo trabajo. Es que ya lo considero así, ya lo digo así. Digo, mi primer trabajo es pues jazz y mi segundo trabajo es Puedo Hablar. Y una vez cumplido eso, pues ya trato de encajar lo mejor que puedo todo lo demás. Para mí es igual, o sea, yo precisamente estaba con contrato indefinido en una oficina en horario laboral y veía que en mayo había agotado todos los días de vacaciones para irme con Monterrosa de concierto, para cosas de lo que fuera, y me hice autónomo y básicamente para poder yo gestionar mi tiempo, aunque a mí me apetecía, tampoco que
fuera solo por eso, pero sí hay que tener un esfuerzo, hay que dedicarle mucho esfuerzo y hay que estar muy motivado, y ver que la gente responde es lo que más motivación te puede dar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos acompasando la dedicación a las exigencias. Entonces, yo ahora que soy freelance y me puedo gestionar, pues, ¿qué significa eso? Que trabajo muchas más horas que antes, muchísimas más, pero bueno, tengo la ilusión de que hoy hacemos una entrevista a estas horas, y yo te digo, vale, puedo, porque ya me organizaré yo para poder, aunque eso a lo mejor signifique que hoy a las 10 de la noche estoy transcribiendo una entrevista para un artículo que entrego mañana, para que me dé tiempo el lunes a ir a otra cosa que... Entonces, pues bueno, hay que priorizar, como dice Bea, y para mí puedo hablar de prioridad absoluta. Probablemente hubiera sido más complicado sin pandemia, porque en Monterrosa yo creo que teníamos 25 conciertos en el año 2020, que nunca se realizaron, evidentemente, y ahora mismo la industria musical está quizá ya con algún movimiento, pero muy, muy lentamente, y sinceramente, para los grupos que estábamos emergiendo, ha sido devastador. O sea, Monterrosa va a desaparecer porque no nos hemos salido del circuito en el que estábamos, que ya era muy, muy precario, en el que absolutamente todo lo que ganábamos lo invertíamos para hacer canciones nuevas o un vídeo, lo que fuera, y eso se rompió. Entonces, pues literalmente no tenemos dinero. Para hacer Puedo Hablar, los 3 micros que compramos al principio los podíamos subir. Hacer cualquier cosa en la música sin dinero es imposible. Instantes de unidad, incandescentes, sin rival y sin manual, haciendo de mi cuerpo tierra y fuente dar sentido a esta ilusión, me llevará la vida, pero ahora vivo de verdad. Hemos hablado ya un poco de pasada de la precariedad laboral que hay, porque a mí encima tenemos que agradecer cómo estamos dentro de nuestras posibilidades, pero vosotros creéis que se puede vivir de un podcast, que hay alguien que ya esté cobrando de un podcast y que no le haga falta hacer nada más, o es necesario compaginarlo con otras tareas, con otras labores. Poder se puede, pero debe haber como 3 o 4 personas en España que viven exclusivamente de un podcast, no de subir un audio de la vida moderna a iVoox como si fuera un podcast. Cualquier profesión que haya nacido por y para Internet y en Internet supone que un 1%, a lo mejor ni llega al 1%, sí pueden vivir de ello, pero el resto no. Y el resto a lo mejor se pasan la vida intentando vivir de ello y no lo consiguen nunca. Sobre todo porque en Internet estamos muy acostumbrados a que el contenido sea gratis. Puedo Hablar ha sido gratis desde el minuto 1, y bueno, luego sí es verdad que nos abrimos un Ko-fi para recibir donaciones de los oyentes, pero durante más de un año no entró ni un euro, solo salían euros, no entraban. Entonces nosotros apostamos por ello, por eso, porque no nos exigía nada más que tiempo y un poquito de dinero. Nos ha salido bien, no nos podemos retirar ahora mismo. Nos ha salido bien en el sentido de que hemos ganado muchísima notoriedad, que tenemos un show que nos da dinero y que parece que va creciendo la cosa y que va por un buen camino. Eso no quiere decir que venga Pandemia 2, Coronavirus 3 o Albacete X y se nos vaya toda la mierda. Entonces, a día de hoy 5 de mayo, no podemos vivir del podcast. Soñamos con ello totalmente. Yo por lo menos digo, madre, imagínate que Puedo Hablar me retira, pero hay que ser realistas y no. Nunca se sabe. Ya te digo yo que la gente que va a vivir de los podcasts en España no son un maricón de pueblo y una gorda de Zamora, que absolutamente todo lo que hacen es pasado por ese filtro. Y suena a chiste, pero y lo digo con gracia, pero es una realidad. Quiero decir, para tener una plataforma que te permita lucrarte, ¿qué hay que decir? Cosas de mínimo común denominador. O sea, ahora porque ha salido el artículo este del diario sobre la barrera de ser cómica en España. Las cómicas en España, donde el 52% de la población son mujeres, no pueden vivir de ser graciosas, porque no es suficiente para ellas. Para ellos sí, es suficiente. Si tú eres un cómico cis hetero,
blanco de clase media, de privilegios estándar, con ser gracioso es suficiente. O sea, mirad los programas de comedia, la radio, la televisión, todos los sitios de monólogos. Es suficiente, pero para nosotros no. Para nosotros tenemos que tener otras cosas. Entonces, ¿quién va a vivir o quién vive? Es que es como lo de los youtubers. ¿Qué youtubers viven de YouTube? Los estándares, los más estándares posibles. Totalmente. Sí, realmente en la radio y sobre todo más en el mundo de la comedia se ve muy claramente, sobre todo en España, quién es el que se puede ganar la vida con ello y quién tiene que estar un poco más delegado a una esquina, pero en cambio vosotras habéis encontrado un lugar en el Teatro Reina Victoria, que ya lo hemos comentado un momento, pero ya centrándonos en ello. En enero hicisteis el primer espectáculo Puedo Hablar XXL, en el que hicisteis Sold Out en este Teatro de Madrid. 3 meses después, en abril, este mes pasado, volvisteis a realizar este espectáculo. También lo volvisteis a llenar, las casi 400 localidades que tiene este teatro. Este espectáculo lo tenéis pensado ya de antes, fue una propuesta que apareció. ¿Cómo fue cómo apareció el espectáculo en el teatro? ¿Cómo pasasteis de la radio, bueno, de las ondas al teatro? Pues esto fue que un día me invitaron a mí a ver un show de un amigo a un espacio muy pequeñito de Madrid que se llamaba Taller Contexto y que cabían 70 personas. Imagínate, una sala pequeñita con 70 sillas. Y yo pensé para mí, chica, pues yo puedo hablar aquí, lo veo. Y como que me apetecía, ¿no? En plan, me parecía, esto fue todo prepandemia, me parecía que 70 seguidores sí podíamos tener, que podía ser un número muy asumible para nosotras. Y que, bueno, que Enrique ya había pisado los escenarios como cantante y que yo creo que podía funcionar el tener un poquito de feedback. Organizamos todo, sacamos una fecha, se agotó en 12 horas, tuvimos que sacar una segunda y de repente, o sea, es que creo que nuestras entradas... Iba a ser el 1 de abril de 2020 y el 15 de abril Nuestras entradas de salieron a la venta 2020. rollo el 8 o 9 de marzo, una cosa así, porque el primer show iba a ser el 1 de abril y 15, ¿qué es 15? Una semana después fue el estado de alarma, se suspendieron los shows y nos quedamos un poco como, vaya, pues Dios ha querido, el Dios de los viruses ha querido que nunca hagamos estos shows con público. Por suerte, los pudimos retomar en noviembre y en octubre y noviembre creo que hicimos, ¿no? Que hicimos Sí. estos shows que iban a ser 2 y tuvieron que ser 4, porque por la reducción de aforo a la mitad, pues quisimos hacer para que nadie se quedase sin verlo. Hicimos 4 y la verdad es que tener al público delante nos funcionó muy bien. Se reían todo el rato, era muy agradable y dijimos, bueno, pues vamos a probar con algo más grande. Y nos ofrecieron el Reina Victoria. Yo os juro, o sea, esto no es parte de la leyenda, esto es verdad, juro que yo dije, bueno, pues si vendemos 100 entradas o 150, yo me saqué la calculadora y dije, a ver cuánto dinero perdemos si solo vendemos 150 entradas. Y cuando de repente vemos el sold out, yo dije, es que no, pero la gente de dónde sale. Además es que el show de enero solo podrían comprarlo gente que vivía en Madrid porque estaban cerradas los cierres perimetrales. O sea, solo madrileños, 400 madrileños residentes. Y bueno, o sea, yo no me lo esperaba para nada. Y bueno, pues como la gente respondía y la gente viene con ganas de más y cada vez que vamos a un show les encantan y quieren más, pues nosotros nos debemos a nuestro público. Fue un experimento el hacerlo en el Reina Victoria. Conocíamos a alguien que trabajaba en la empresa que gestiona ese teatro y otros de Madrid, muy grandes, y fue como, mira, vamos a hacerlo de tal manera que si es un fracaso no se note mucho. Quiero decir, si distribuimos a las 100 personas que vengan, las distribuimos y en plan, como hay protocolo COVID y tal, que no quede muy deslucido y ya está, y va a ser como ese, de hecho se llamaba Puedo Hablar XXL, como en plan, venga, hacemos uno grande, pero ya como ya después vemos qué hacemos, pero claro, la respuesta fue tan positiva que nos hemos visto con ganas para repetir y ahora muy pronto vamos a anunciar otra fecha y entonces es como que
hemos encontrado un sitio donde parece que encajamos, donde la gente responde y además la gestión es muy fácil con ellos, entonces encantadas de la vida. Ujú. Y aparte del teatro, de Puedo Hablar XXL, ¿tenéis plan de llevar el podcast a algún otro formato? ¿Habéis pensado en otros formatos que quizás podríais realizar? Pues mira, ha habido tentativas. Hasta ahora ha habido tentativas de que así sea y nosotras hemos tenido ganas de hacerlo. Pero esto, poniéndonos darwinianas, salen las cosas que tienen que salir y a veces muchas se quedan en el camino. Y además es una cosa muy habitual y Bea mucho más que yo, que ella es una figura mucho más mediática, de las cosas que te proponen a las cosas que se hacen, es que se quedan por el camino una inmensa mayoría. Entonces, bueno, bien está que así sea, pero tenemos intención de que la marca Pueda Hablar, digamos, se extienda. Porque si Tenemos bien intención de sacar nuestro propio gazpacho. te imaginas, ¿Te y imaginas? salmorejo Con y con picasca. El verano que picatostes. viene. Si bien es ¿Puedo verdad repetir? que Bea y yo somos conscientes de que del podcast jamás vamos a vivir, por lo que decíamos antes, pero sí creo que el podcast puede ser un trampolín a otras cosas, ¿no? Entonces, creo que la marca Puede Hablar puede llevarse a otros territorios y como hacemos con el teatro, al final del podcast sacamos limosnas, porque básicamente es limosnas, que tenemos unas oyentas muy agradecidas y pasamos la gorra y responden. Pero sí nos vemos, el podcast nos hace con vernos con capacidad para hacer un show en directo, que eso sí es un trabajo. Oye, tú vas, pagas tu entrada, lo ves, y ya como se nos han quitado los pudores de decir quién coño va a querer venir a vernos. Pues mucha gente, cariño. Entonces, igual que lo hemos hecho en el teatro, creo que lo podemos hacer en otras plataformas. Y nosotros además somos muy creativas. Parte de mi trabajo en Jazz es precisamente crear formatos y crear ideas para generar contenido de manera original. Entonces, nuestras cabezas no paran y eso, nos llegan propuestas, tratamos de adaptarnos, tratamos de dar ideas y es que es así, al final los procesos creativos son así. Tú tienes 10 ideas y de esas 10 solo sale adelante una y luego hay que ver si funciona o no. En nuestro caso, pues mira, lo del teatro nos ha funcionado y evidentemente pues vamos a continuar con ello. Pero sí, o sea, nuestra intención de crear y de renovar a partir del universo podcast, o sea, que el podcast eso sea como el punto de encuentro, lo gratuito, lo que nos conecta de manera directa con nuestra audiencia, pero vamos, estamos completamente dispuestas a adaptarnos a cualquier formato siempre y cuando sea fiel a lo que nosotros queremos, o sea, que nosotros sigamos diciendo lo que queremos y lo que no, y nos permita seguir creciendo, que nos encanta crecer, sobre todo Albán. Sí. ¿Estáis preparadas para lo que venga? Hasta para una posible gira nacional, si llegase en algún Ojalá, momento. o sea, es mi sueño real. Sigue siendo mi Esperamos sueño. por A ver Zaragoza. Sí, es que, joder, yo lo he intentado para primavera, pero claro, es que ¿sabes qué pasa? Que en Madrid hay libertad, pero en el resto de comunidades no. Y las restricciones son muy estrictas y por ejemplo, lo he dicho ya 1000 veces, me encantaría Puedo Hablar en Zamora, que es la ciudad donde yo nací, tengo un montón de amigos y demás, y me encantaría que viniera mi familia, que vinieran mis amigos, pero es que Castilla y León, vamos, aquí estornudas y automáticamente te meten en una cárcel de 3 meses y un día. En Castilla y León se lo toman súper en serio, entonces los cines llevan un mes abierto, o sea, unas medidas increíbles. Y a ver si mi esperanza es, bueno, cuando acabe el estado de alarma, que se relajen un poco la cosa, que en otoño haya más gente vacunada y que podamos hacer algo fuera de Madrid también porque nos lo pide la gente. O sea, ahora vosotros nos decís Zaragoza, de Barcelona nos lo pide muchísima gente, de Andalucía, o sea, la gente nos lo está pidiendo. Y a nosotros nos encantaría hacerlo, pero tenemos que luchar eso contra las restricciones COVID, que ahora mismo es lo más importante, evidentemente. Pero se viene, la verdad. Sí, porque se vendrá más el tarde, más el- temprano, si no es en otoño, es en invierno. lo más difícil es conseguir el público y el público lo tenemos. O sea, que lo Lo demás tenéis. se trabaja y ya está. Ujú. Y poniéndonos muy creativas, ¿hasta qué puntos os gustaría llevar el podcast? O, aparte del podcast, la marca Puede Hablar que estáis comentando. ¿Puedo Si os hablar? ponéis El a soñar, musical en Gran Vía. ¿tú, Enrique? Pues a ver, yo siendo realista,
lo que te decía antes, yo creo que el podcast está muy bien como está. O sea, no aspiro a convertirnos en un programa de la cadena SER, ¿sabes? O sea, creo que la libertad absoluta, la libertad real, no la que vende Ayuso, que tenemos al sentarnos, Bea y yo, como si estuviéramos merendando y ya está a las 2. Como Creo si que estuviéramos eso, merendando, dice. no, solo sin oyendo, pero merendando de verdad, eso que no cambie. Creo que eso está muy bien como está, que no aspiro a que eso se reformule. Yo espero que alrededor de Puedo Hablar surjan otras cosas. A lo mejor no es gazpacho, pero creo que tanto Bea como yo, juntos o por separado, que tampoco es que seamos como los packs de Mercadona, podríamos encajar colaborando en formatos más grandes o en formatos de tele o escribiendo. Entonces, yo quiero pensar que Puedo Hablar puede ser la catapulta a eso. Entonces, Puedo Hablar el podcast, está muy bien como está. Quizá tampoco es una cosa que pueda durar para siempre, porque no tenemos tantos traumas. Te iba a Tenemos decir que muchos. al final vamos a tener que empezar a provocar, en plan de rómpeme una pierna, Enrique, para poder hablar de la sanidad pública. Nos tiramos a la vía a ver qué pasa para luego contarlo, ¿no? Entonces, durará lo que tenga que durar, estará bien y creo que Puedo Hablar, pues se explica a sí mismo. Yo espero que alrededor, pues hombre, a mí me encantaría, sinceramente, me encantaría que nos llamaran para colaborar en programas audiovisuales o solo radiofónicos, que nos llamaran para escribir de los semanarios, que nos dieran una columna en los diarios digitales, pero y gente creativa, talentosa e inteligente como nosotras, hay también mucha. Entonces, que bueno, tampoco uno trabaja y luego el mundo y la suerte decide. Lo del musical es de risillas, pero ¿por qué no? Pero a mí sí que es verdad que me gustaría, o sea, yo desde por ejemplo, trabajo en Mediaset, yo desde el primer día no paro de repetir que mi sueño sería hacer un nuevo diario de Patricia, que ya sé que sea 3 Media, Por me da favor. igual, pero realmente ese es mi sueño. O sea, imagínate el diario de Puedo Hablar, cada día con 5 invitados, uno de cada barrio de Madrid. Es decir, hoy gente que conocí por internet, hoy amores platónicos, hoy mis vecinas. Eso para mí sería un sueño. Es que es verdad que se necesita una versión 2.0 de ese gran formato y que Total. lo que hay por YouTube no nos da lo que necesitamos. Y volviendo un poco al tema de Puedo Hablar y ya para finalizar la entrevista os queremos hacer una serie de preguntillas rápidas que nos contestéis sin pensar mucho. Ay, madre. Son muy fáciles, Estas tampoco sí, las sí. hemos pensado. A ver, me concentro. Si alguien de repente se encuentra hoy con el podcast de Puedo Hablar y tuviese que seleccionar uno de los múltiples capítulos, ¿con qué capítulo venderíais vuestra carta de presentación? ¿Cuál elegiríais? Oye, pues sí que hay que pensar, ¿eh? Yo quizá el 7, Locas, porque es el primero en el que hablábamos de salud mental así a fondo, entonces es muy pedagógico y muy introductorio. Y creo que es una gran puerta de entrada para lo que es el universo Puedo Hablar. E hizo entrar a mucha gente. Yo también iba a decir el de Gordas, que también es de los 7 primeros y que enganchó a mucha gente. Creo que el de Gordas y el de Locas es el que enganchó a más gente. Yo sigo diciendo que el programa con el que más me reí fue el de Monstruo Spaghetti. Lo que pasa es que hay poco trauma, es todo chascarrillo. Bueno, algún trauma sí hay. algo somos. Y es que ha habido muchos que han sido muy graciosos, pero yo creo que de verdad con los que llegamos a enganchar fue con el de Locas y con el de Gordas, así que podrían ser esos. ¿Y un capítulo al que tengáis especial cariño ya de manera más personal? Hombre, para mí el especial de Rafael Azcona, porque estaba homenajeando pues, a una persona que para mí es muy, muy importante, la verdad. Y luego también, aunque es muy de la semana pasada, yo le tengo ya mucho cariño al de Inseguras. Porque mis inseguridades es cierto que siguen estando ahí, que parece que por mucho que las trabajas no se van las hijas de puta. Entonces, hablar de ello, aunque me costó un poco, pues lo que os dije antes, me pareció sanador. Y por la anecdotilla del arroyo, que creo que ha sido tan punto y aparte en mi vida como lo pudo ser el día que identifiqué cuál era mi problema y llamé a un psiquiatra. Ya es un greatest hits, eso sí. Yo quizá diría Satisfechas, el que hicimos con Gabriel J. Martín, el psicólogo marica, porque noté perfectamente, primero porque fue el primer episodio que grabamos
después de que yo volviera al psicólogo, desde que yo inicié mi segunda terapia, que también ha concluido ya. Y porque yo me di cuenta de que además con él tratábamos cosas que a mí me tocaban muy, 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 muy profundamente. Y o sea, yo acabé de grabar ese episodio y me di cuenta de que ya me había transformado un poco, o sea, de que me había servido grabar ese episodio con esa persona en concreto y con la libertad absoluta con el que siempre lo grabamos, que ya a mí me había hecho bien. Y ahí empezó mi segundo proceso terapéutico y curativo, empezó ahí o se aceleró grabando ese programa. Y aparte de que habéis tenido bastantes invitadas de lujo, ¿quién es vuestro deseo para completar vuestro álbum Panini? ¿Quién os falta? ¿A quién anheláis tener en Puedo hablar con ¿Quién vosotros? podrá ser? Empieza por Q, el tuyo. Bea. Yo siempre pido a King Gutiérrez, pero es que me voy a cansar. O sea, le doy hasta diciembre de 2021, no le doy más. Porque ya, vamos, es que solo me falta presentarme en su casa, porque ya lo llamo por todos los medios posibles. Entonces, a ver, King Gutiérrez es mi deseo, pero es mi deseo egoísta, es el deseo de mi coño, más que el del podcast. O sea, si ese episodio es interesante es porque nos juntemos los dos físicamente en una habitación, no por lo que podamos decir, porque ¿qué le voy a decir yo a King Gutiérrez? Es que probablemente no me saldrían ni las palabras. Pero una persona que realmente pudiera encajar con el espíritu de Puedo Hablar y que nos diera mucho que hablar y que tuviéramos una conversación apasionante, yo qué sé, Pedro Almodóvar. Me parece increíble todo lo que puede llegar a decirnos esa persona y todo lo que podría contarnos, pero se escapa de mis capacidades, ¿no? Entonces, por pedir, pues King Gutiérrez y Pedro Almodóvar. Por recibir, pues lo que venga. Nunca se sabe. Yo solía decir siempre a Maciel, porque yo soy muy fan y de verdad que tiene una carrera que yo la sigo reivindicando y una vida o sea, Luis Miguel la serie yo creo que se queda corta si hicieran Maciel la serie. Entonces, las últimas entrevistas que ha dado en el Deluxe y tal, ya como que con esas fake news que sacaba de Facebook y tal, no sé si a lo mejor esa entrevista con la que yo sueño ya ha pasado, ¿no? Ya no es el momento de hacérsela a Maciel, pero bueno, yo todavía lo seguiré intentando con ella. Así que, aunque sea por fidelidad, me sigo quedando con Maciel. Entrevista platónica. Sí, tal cual. Bueno, nosotras con el altavoz que tenemos de charlas bajo cero seguro que conseguís esos invitados. María de los Ángeles, cariño. Ven a Puedo Hablar. ¿Vosotras qué nos recomendáis? Que ahora también hacemos entrevistas. ¿Qué zaragozanos y zaragozanas y zaragozanos? Marianico el Corto. Hombre, Marianico pues el fíjate, Corto. pues sería súper interesante. Pues Sí. anda, Por que seguro que supuesto. tenía cosas que contar maravillosas. Cortas, con Marianico. Con Marianico coma él. La verdad que en Aragón no sé si será el agua del río Ebro, el trasvase, no sé qué será, pero la verdad que hay bastante calidad en cuanto a personajes de aquí y bueno, yo siento un sentimiento muy fuerte también hacia mi tierra. Yo también soy de pueblo y creo que tenemos muchos personajes en la provincia de Zaragoza que podrían encajar en Puedo Hablar, pero yo en concreto me gustaría veros en acción con una de nuestras últimas entrevistadas, que fue Miriam Amaya, que es una artista súper multidisciplinar de aquí de Zaragoza, que Pues sí. yo creo que os haríais un pedazo de podcast que se caería Zaragoza, Aragón Pues sí. y parte del extranjero. Además, De La Rioja. desde que vi Ellas, el documental este de A3 Player, Vale, ya no sé quién es. puedo dejar de decir que la segunda temporada de Veneno haya un capítulo dedicado a Carmen de Mairena y que la interprete Miriam Amaya, porque es perfecta, porque tienen la misma voz, básicamente. Me recuerdan muchísimo y yo creo que sería fantástico. Y encima ella tiene un pico. ¿Qué pico tiene la Pepa? De oro. Sí. Y luego, bueno, habéis comentado el capítulo vuestro favorito, el momento más concreto favorito del podcast o algo que haya surgido a través del podcast, ¿con qué anécdota corta os quedaríais? Pues mira, yo en el especial de Rafael Azcona, sinceramente, cuando vea hablando de José Luis Cuerda, que había fallecido hace poco y tal, se emocionó. Me pareció un momento muy chulo, o sea, me pareció
que puedo hablar ya es permeable a ese tipo de momentos porque ya son muchas horas las que hemos pasado delante de esos micrófonos, ¿no? Y al final es como que uno ya está cada vez más cómodo y esas cosas, si antes las retenías, pues en ese momento ya afloran, ¿no? Y me pareció muy bonito, la verdad. Porque además es como que, o sea, en ese momento lo estaba compartiendo conmigo, entonces la intimidad ya entre nosotras dos es absoluta. Sí, ahí demuestro que soy humana como Chenoa. Yo me quedaría de momento con, fíjate, me voy a quedar con un momento del último XXL que hicimos porque el primero estaba tan nerviosa que ni siquiera tengo recuerdos. Es como que puse el piloto automático y no se me han quedado. Luego si veo vídeos digo, ay sí, sé perfectamente lo que está pasando. Pero es como que mi mente bloqueó absolutamente todo para que me centrase en lo que tenía que hacer y no tengo recuerdos muy concretos, pero este segundo sí. Este segundo ya me lo trabajé yo para poder recordar todo y ser consciente de todo lo que estaba pasando. Y el momento en el que salimos al escenario y todo el mundo te aplaude como locos, es que yo estaba flipando. Es que todavía sigo en ese mood de flipar porque la gente paga dinero por vernos. Entonces todavía me sigue resultando sorprendente y emocionante. Os queríamos pedir una recomendación cultural del tipo que queráis, lo que hayáis visto, escuchado, lo que sea últimamente que queréis recomendar a nuestros oyentes. Pues mira, yo lo tengo delante. ¿Te imaginas? Nosotras Ahora buscamos ayer. siempre la originalidad y por eso... Originales, no, lo tengo delante de verdad. Me he leído estos días, además con verdadera angustia o sea, y con la necesidad, y vamos, no lo he soltado hasta que lo he terminado, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es una autora mexicana que, o sea, mi apetencia absoluta cuando terminé la última página fue volver a la primera y volverme a leer, porque es una novela asfixiante y angustiosa, pero está escrita además con un hiperrealismo del lenguaje, o sea, está escrito como hablan la gente pobre de México, donde en esos barrios, en esas ciudades donde la vida humana no vale nada. Está escrito, o sea, es como una foto absolutamente hiperrealista de ese universo. Entonces me he quedado sin aliento leyéndolo. Mi recomendación, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, edita Literatura Random House. Pues yo no lo tengo delante porque lo tengo en Madrid y estoy en Zamora, pero voy a recomendar también un libro que fue el libro que me salvó un poquito del traumilla que me tuve segundo puedo hablar XXL, que me puse yo un poco malite y dije, pues voy a empezar un libro de risillas para que me distraiga un poco. Resultó que no era un libro de risillas, pero me salvó totalmente, que es el libro de Ignatius, Vive como un mendigo, baila como un rey, creo que se titula, que soy fatal yo para los nombres y para los títulos. Y es básicamente las vivencias de Ignatius, sobre todo centrado en su vida como cómico, pero bueno, también hay vivencias personales y sobre todo de cómo él se enfrentó a la comedia, cómo experimentó con ella, cómo triunfó con ella y cómo eso hizo balancear su vida personal. Entonces, me pasó un poco lo que a muchos oyentes le pasan con nosotras. El ver que Ignatius, que es una persona a la que yo admiro y de la que también aprendo, había pasado por lo mismo, los mismos miedos y las mismas experiencias que yo, me relajó muchísimo, me hizo pensar, vale, que estos miedos que me aterran y que me paralizan son parte del proceso y es normal tenerlos. Le pasa a otros cómicos, incluso a cómicos que yo admiro y que considero bestias en un escenario. O sea, me encantó leerlo y me pasó exactamente igual. Cuando lo terminé, bueno, no, mi deseo no fue voy a volver a empezarlo, mi deseo fue que se me olvide lo más pronto posible para poder volver a leerlo fresco. Pues nos quedamos con estas recomendaciones culturales sin ninguna duda y nos quedamos también con vuestros chascarrillos y vuestros traumas hasta que viva puedo hablar, la verdad, hasta que se caduque. Nos caducaremos nosotras antes. Puedo hablar contigo ahora para siempre. Bueno, muchas Pues muchísimas gracias. gracias. A vosotros. Ha sido un Adiós. placer. Adiós. Chao.